Hola y bienvenidos al seminario web Drupal de hoy. Soy José Martínez y les voy a presentar el seminario que tratará sobre el flujo de trabajo BIM con RFM y Revit Structure. Aprenderemos a la integración BIM con RFM y Revit Structure. Veremos varias situaciones de importación y exportación directa de datos y algunos métodos de actualización. En 2004, Autodesk preguntó a la empresa Drupal sobre el interés en desarrollar una interfaz conjunta y directa con el nuevo producto llamado Revit Structure. Esto fue muy interesante para más empresas y inmediatamente se hizo la cooperación. Y en 2004 se presentó la primera interfaz Revit con gran éxito, y esta interfaz es bidireccional, basada en aplicaciones API. Con lo cual, teniendo los dos softwares abiertos, se puede hacer el intercambio de datos directo sin necesidad de tener archivos. La interfaz es parte de cualquier licencia estándar de RFM y RStuff sin ningún coste añadido. Cuando intercambiamos datos, hablamos que hay situaciones de intercambio BIM que son las siguientes. Tenemos un modelo analítico en Revit y un modelo físico también. Esto es importante porque hay muchos programas de modelado que no tienen modelo analítico. Entonces, al tener un modelo analítico Revit, el intercambio de datos es directo, es mucho más fácil para RFM. Se puede utilizar un modelo de Revit y exportarlo a RFM. Asimismo, también se puede utilizar un modelo de RFM y exportarlo a Revit. O estando en Revit, se puede importar de RFM. En cualquier caso, la actualización de los cambios se realiza en ambas direcciones. Por ejemplo, si quisiéramos añadir o quitar columnas, pilares, o vigas, o superficies, o huecos, esto se actualizaría automáticamente. Cuando intercambiamos datos, hablamos de tanto de muros, como de losas de cimentación, cimentaciones, zapatas, huecos, vigas, pilares, riostras. También se tratan las excentricidades, que veremos en la demostración. Se intercambian apoyos, articulaciones o liberaciones, como dice en Revit. En cuanto a los materiales y secciones, tenemos que utilizar unos archivos de conversión, que es algo muy sencillo, que explicaremos a continuación. Y también tratamos con articulaciones rígidas y casos y combinaciones de cargas, y también, por último, cargas puntuales, lineales y superficiales. Esto lo veremos en la demostración en vivo. Para la formulación de preguntas, pueden hacerlo en cualquier momento escribiendo en el panel situado a la derecha, en la opción de chat. Pueden realizar preguntas cortas sobre el seminario web, sobre el intercambio de datos. Al final del seminario echaremos un vistazo a las preguntas y se pueden responder bien, si no, se harán por correo electrónico de manera personalizada. Bien, finalmente vamos a empezar la presentación en vivo. Empecemos con un modelo simple y después veremos alguno de estos tres modelos más complicados para ver cómo se realiza en vivo el intercambio de datos. Tengo RFM abierto y Revit Structure también en español. Vamos a hablar sobre el archivo de conversión. Si vamos a archivo importar, vemos en configuración de detalles, vemos archivo de conversión del usuario para materiales y archivo de conversión del usuario para secciones. En materiales podemos importarlo, exportarlo de Excel y editarlo. Aquí he preparado ya el acero Steel 235 JR, que va a tener en Drupal Software acero S235 y según la normativa también del Eurocódigo. Esto se podría modificar y de la misma manera en Revit es Concrete C3037 y en RFM en español pues hemos puesto Hormigón C3037.
Aquí podríamos poner otro, si quisiéramos, es muy fácil. Aquí podríamos poner con un clic 25, 30. Aquí pues nos iríamos a los materiales, seleccionamos el código. De manera sencilla hemos creado una nueva conversión de material y podremos exportarlo o importarlo a hoja de cálculo. Bien, guardamos. Y también las secciones, pues he preparado pues las secciones que van a tratarse en esta sesión. Bien. Sin más, en Revit tenemos Revit abierto. Vamos a empezar, por ejemplo, con el ejemplo 1. Y vemos un ejemplo simple de un modelo con vigas, pilares y cimentaciones. Zapatas también. Vamos a cambiar el modelo de el modo sombreado a estructura alámbrica y vemos en Revit que tenemos el modelo físico con aristas y también tenemos el modelo analítico con barras de colores. Vemos los nudos también. Y si hacemos un clic en una barra, vemos el enlace inicial y final. Si vamos al modelo analítico, pistas 3D, Analytical Model, vemos el enlace inicial es empotramiento, el enlace final empotramiento. Y aquí, por ejemplo, sería enlace superior articulación, enlace base empotramiento. Vamos a cambiar la vista en 3 dimensiones sin cargas. Y vamos a, por ejemplo, a hacer clic en esta jácena y vamos a hablar sobre la posición geométrica de la justificación en Z. Vemos que está en la parte superior, vemos la línea central en la parte superior y aquí si quisiéramos podríamos cambiarlo en Z a centro. Automáticamente la parte física de la jácena, de la viga transversal, se ha puesto en la línea central del modelo analítico. Esto es importante porque vemos que tenemos una manera diferente de tratar con el modelo físico y con el modelo analítico en Revit Structure. También sería posible activar o desactivar el modelo analítico. Si yo desactivara el modelo analítico, a la hora de exportarlo a RFM, no lo incluiría en el análisis estructural, con lo cual vamos a volverlo a activar, porque sí que lo quiero incluir. Si cambiamos al modelo analítico de nuevo, vemos que se puede cambiar de articulación. Por ejemplo, empotramiento podría ser articulación. Al final de las propiedades tenemos un menú que lo llamamos alineación analítica. Lo llama en Revit alineación analítica, donde sería posible modificar el método de alineación de fin. En este caso está autodetectar, pero podemos poner en proyección. Entonces al ponerlo en proyección, podemos poner la proyección Z final, lo podemos poner por ejemplo al centro.
Vamos a deshacer cambio aquí. Yo lo quería mostrar aquí. Vale. Al fin, vale, sí. Aquí el fin. Al centro elemento. Y si pusiera a la parte final, vale, lo tendría aquí. Vale, vamos a darle la vuelta a esto. Perfecto. Bien, entonces vemos que hemos modificado la alineación analítica a una parte mucho más baja. Y aquí tendríamos una distancia entre este nudo y este nudo. Podríamos solucionar esto mediante un vínculo analítico. Tendríamos que ir a analizar, ajuste analítico y crear un vínculo analítico. Aquí seleccionamos este nudo y este otro nudo y crearíamos una barra de color morado que a la hora de exportarlo a RFEM sería como una barra rígida ficticia, que no actuaría en el cálculo. Bien, no quiero hacerlo en este ejemplo de hoy, con lo cual vuelvo al final y deshago los cambios. Volvemos a la vista en 3 dimensiones y vemos que vamos a ver cómo se tratan las cimentaciones. En Revit Structure tenemos unas zapatas representadas que en RF normalmente no están. Solo se podrían ver con el módulo de diseño de cimentaciones, RF Foundation Pro, el nuevo módulo, pero normalmente no están. Normalmente los calculistas estructurales modelan estas cimentaciones o zapatas con un apoyo o también como una superficie. Esto lo vamos a ver a continuación. Vamos a verlo mediante la exportación directa. Vamos a la pestaña Drupal. Esta pestaña Drupal me va a permitir exportar el modelo a RFEM o importarlo asimismo para RSTAP. RSTAP es como RFEM, es un programa de cálculo de estructuras más simplificados, no incluye superficies, solo incluiría barras. Esta interfaz aparecerá en Revit Structure cuando tenemos Revit instalado y después instalamos Drupal RFEM o Drupal RSTAP. Si teníamos Drupal RFEM o Drupal RSTAP ya instalado e instalamos Revit Structure posteriormente, no la veremos, con lo cual simplemente tendríamos que reinstalar Drupal RFEM o Drupal RSTAP para que aparezca. Así de sencillo. Bien, vamos a hacer clic en exportar modelo, export model. Este cuadro de diálogo es sencillo, el Drupal link está en inglés, en breve estarán completamente en español. Y bien, en ajustes generales, General Settings, tenemos la dirección en Z, está hacia abajo. Tenemos que podemos aplicar las excentricidades de las barras. Vamos a crear una nueva estructura, en este caso podríamos sobreescribir la estructura existente. Podríamos actualizar la estructura existente, podríamos quitar objetos ausentes. Podríamos seleccionar la opción de no sobreescribir articulaciones de barras. También podríamos exportarlo a un archivo, con lo cual no necesitaríamos tener RFEM. Simplemente, por ejemplo, si tuviéramos la versión de prueba, podríamos utilizarlo. Y también podríamos aplicar excentricidades de barras, aplicar excentricidades en superficies. Podríamos exportar solo los objetos seleccionados o solo objetos visibles en Revit. Exportar articulaciones del tipo rígidas. Actualizar objetos a la vista parcial o conectar líneas barras. Y en la pestaña de Structural Settings, ajustes estructurales, tenemos en cuanto a los datos estructurales, podemos aplicar datos estructurales, aplicar cargas también
exportar el peso propio en el caso de carga. Esto se hace debido a que Revit no tiene el cálculo automático del peso propio de la estructura. Lo tenemos que activar para considerar el caso de carga con el peso propio. Y en este caso vamos a exportar las cimentaciones aisladas como superficies con cimentación elástica o apoyo elástico. Bien, hacemos clic sin más en Start, Inicio, y nos aparecerá un cuadro muy sencillo donde podemos ver el archivo de registro. El archivo de registro nos permite ver la exportación de manera en lenguaje de programación, y al cerrar podemos ir ya a Revit, a RFM, y vemos que se ha exportado con éxito. En la lista de materiales vemos que están los materiales correctamente exportados. Si tuviéramos las propiedades 00, pues no se exportó correctamente, entonces simplemente tendríamos que seleccionarlo manualmente y directamente lo tendríamos al material. Igualmente las secciones están correctamente exportadas con todas las propiedades. En el cuadro comentario sería la sección aquí sin espacio que está en Revit, y aquí sería en RFM. Aquí, si hacemos clic aquí, podemos ir a la sección y modificarla según normativa también. Bien, cancelar. En el siguiente paso les quería mostrar cómo se exportaron las cimentaciones. En este caso serían superficies, y con un doble clic, editar superficie, vemos que tienen un apoyo que si lo editamos vemos que tiene una constante elástica que tendríamos que editar o comprobar. También quería mostrarles, por ejemplo, en este pilar, que en el fin de la barra tenemos la articulación. Y esas articulaciones también las podemos editar o modificar o cancelar. Bien. También vemos que hemos exportado los casos de carga. Aquí tenemos que modificar la acción manualmente. Pero todo depende también de la normativa. Lo veremos posteriormente. Y vamos a calcular, por ejemplo, el peso propio. Y al ver los resultados de superficie, por ejemplo, bien, vamos a ver. Vamos a comprobar los datos, si tuviéramos algún error. Sí, que no tenemos el peso activo, vale. Por eso no lo hemos activado. Vale, entonces lo volvemos a hacer sin problemas. Está solucionado. Y vamos a ver
que tenemos un problema técnico y vamos a solucionarlo comprobando los datos. Bien. Bien, ya está claro. Mm, vale. Lo que pasa es que no tengo el peso propio activo en Maseta, por lo tanto, bien, efectivamente no tenía el peso propio activo en Maseta, con lo cual tenía que comprobarlo manualmente. Bien, seguimos con el seminario web y podemos ver a continuación los resultados en superficie, en este botón, resultados de superficie, y podemos ver los resultados de las cimentaciones. Si pues lo ponemos en modo alambre, vemos que se han transferido las excentricidades a RFEM y las barras, y si lo ponemos en modo render, pues está aquí, están alineadas en la parte superior. Se puede hacer lo mismo pero con opciones distintas. Por ejemplo, vamos a Revit y entonces podríamos exportar el modelo. Sí, claro, no había aplicado este modo. Se me había olvidado hacer clic aquí en Cell Weight, en Load Case, y por eso no me había exportado el caso del peso propio. Bien, aquí si quitamos la opción aplicar excentricidades en barras, ahora vamos a ver, vamos a actualizar la estructura existente y vamos a ver lo que va a ocurrir. Bien, lo que va a ocurrir es que tenemos de nuevo la estructura y no se ha exportado la excentricidad de la barra, con lo cual la barra está en la línea del modelo analítico. También puedo exportar las limitaciones como apoyos aislados. Vamos a hacerlo de nuevo y en vez de convertir las cimentaciones aisladas en superficies con apoyos elásticos o cimentaciones elásticas, vamos a hacerlo como apoyos en nudos. Voy a hacerlo. Vemos que de nuevo mm, sí, efectivamente aquí tenemos el apoyo del nudo.
vamos a lo mejor no lo he podido actualizar bien porque tenía los resultados, con lo cual vamos a quitarlo y vamos a hacerlo de nuevo. Bien, tenía que haber puesto Remove Absent Objects, quitar los objetos ausentes. Bien, vamos a crear una nueva estructura y veremos que vamos a exportar las cimentaciones como apoyos en nudos. Con lo cual, efectivamente, aquí tenemos los apoyos en nudos. Y lo que me ha pasado antes no me va a pasar porque tenemos efectivamente el peso propio como activo en dirección de Z. Si calculáramos el peso propio, tendríamos unos resultados ligeramente distintos, pues dependen del módulo. 2,6, 2. Bien, vamos a hacer algunas modificaciones para ver el proceso de actualización. Si seleccionamos, por ejemplo, esta viga transversal, vamos a quitar resultados, y la copio dos veces, por ejemplo, dos veces y a una distancia de z menos 2 metros, no, menos x. Bien, aceptar, bien. Bien, tenemos aquí dos vigas nuevas y vamos a crear una nueva sección que va a ser IP500. Bien, y automáticamente nos sale al teclearla, aceptar, aceptar, y esta la vamos a asignar también. Bien, ya tenemos una modificación. Ahora, por ejemplo, si quisiéramos este pilar, lo quisiéramos por razones de diseño, pues modificar la orientación a menos 90 grados, va a resistir mejor el momento y podemos editar la sección a 300 y HA 300. Aceptar. Al editar esta sección también hemos cambiado todas las demás secciones que eran HA 200 a 300. Imaginemos que este sería el resultado de nuestro análisis estructural. En otros seminarios web hemos visto cómo realizar el análisis estructural. Pueden revisar los seminarios web anteriores. En este seminario vamos a centrarnos solo en cómo exportar y modificar la exportación e importación de Drupal a RFM y de RFM a Drupal. Vamos a Revit y vamos a importar el modelo y seleccionamos la opción actualizar estructura existente y quitar objetos ausentes. Bien, al hacer clic en iniciar, y vamos a Revit, vemos que nos han aparecido las vigas que hemos creado de IP500 y los pilares también se nos han modificado a HA300. También podríamos cambiar la justificación a la parte superior. Justificación Z, parte superior. Justificación Z, parte superior. Y hemos visto cómo se ha modificado la justificación. Vamos a deshacerlo por el tema que hemos visto antes del modelo analítico. También tenemos en el modelo analítico, tenemos
lo que hemos visto anteriormente, la alineación analítica. La tenemos como método de alineación, lo podemos autodetectar. Bien. Bien, ya tenemos nuestra estructura en Revit actualizada desde RFM. Y ahora, por ejemplo, vamos a hacer también unas modificaciones en Revit y vamos a ver cómo se exportaría a RFM de nuevo. Por ejemplo, quisiéramos aquí modificar esta viga pues de 2000, quisiéramos a tenerla a 1750, por ejemplo, y de esta viga a esta viga, pues de 2250 a 2500. Listo. Podemos exportar este modelo. Vamos a Global, Export Model, exportar modelo y mantenemos las opciones, por ejemplo, actualizar estructura existente. Iniciar, Start, cerrar y cambiando a Global, pues vemos que si hacemos una acotación, vamos a cambiar el modo de alambre para acotar. Aquí tenemos 6 metros. Y aquí si hacemos una acotación bien hecha, vemos que se nos han actualizado las medidas que hemos modificado de 1750 y 2500 milímetros que habíamos hecho en Revit Structure. Otra posibilidad que tenemos es solo exportar los objetos seleccionados. Por ejemplo, si quisiéramos seleccionar el nivel 1 y exportar solo el nivel 1, iremos a Global, Export Model, exportar modelo, solo objetos seleccionados. Only Selected Objects. Vamos a crear una nueva estructura en este caso y al hacer clic en Start, iniciar, tenemos como resultado una nueva estructura, se llama igual también, y podemos guardarla como, por ejemplo, nivel 1. Asimismo, de la misma manera, si quisiéramos exportar un pórtico, pues seleccionamos solo un pórtico, Global, exportar modelo, solo objetos seleccionados, crear nueva estructura. Y volvemos a RFM y aquí lo tenemos. Vamos a guardarlo como pórtico. Bien. Ahora, si volviendo a RFM, si yo ahora aquí tengo como ventanas, tengo las exportaciones. Si yo quisiera modificar aquí, por ejemplo, este IP, lo quiero modificar de 500, editar barra, crear nueva sección. Sí, bien. Vamos a las mayúsculas, de IP500 a IP300. Bien. Aceptar, aceptar. Y aquí también vamos a seleccionar bien. ¿Cómo podría actualizar este modelo que es parte de la estructura completa?
Bien, iríamos a Revit y haríamos clic en Import Model, importar modelo. En este caso no serían solo los objetos seleccionados, sino sería actualizar la estructura existente. Y si yo tuviera activado Remove Absent Objects, quitar objetos ausentes, al importar a Revit se quitarían toda la parte que no está en RFM, con lo cual no me interesa, con lo cual lo desactivo. Entonces, vamos a aplicarlo, Start. Y entonces aquí el plugin nos da la opción de seleccionar cuál de los tres modelos de RFM queremos importar para actualizar. En este caso sería nivel 1. Bien, ok. Bien. Y efectivamente tenemos que las dos vigas que eran IP500 se han actualizado a IP300. También noten que el alineamiento no ha cambiado. Bien, hemos terminado con este ejemplo y a continuación vamos a mostrarles un segundo ejemplo donde vemos un ejemplo simple con dos placas y varios pilares. Vemos que las condiciones de apoyo en el modelo analítico existen en Revit. Con un doble clic podemos editarlas. Aquí tenemos las condiciones de apoyo y también vemos que en el modelo tenemos cargas. Tenemos una serie de cargas que a continuación vamos a exportar a RFM. Bien, vamos a crear una nueva estructura y vamos a convertir las cimentaciones en apoyos en nudos. Vamos a aplicar cargas. Y bien, en este caso hemos puesto el nombre en español, el self-weight será peso propio. Y bien, una vez listo, iniciamos la exportación que en unos segundos nos va a dar como resultado el modelo en RFM. Bien, en este modelo vemos que se ha exportado correctamente. Vemos las cargas del peso propio, nieve, carga viva o sobrecarga de uso y de viento lateral. Si por ejemplo quisiéramos calcular el peso propio, veríamos los resultados. En este caso tendríamos una deformación un poco exagerada en esta parte y tendremos que solucionar de manera respecto al diseño estructural esta parte. Se me olvidó comentar que también los apoyos, si lo editamos, vemos cómo se exportaron a RFM. Aquí se exportaron con las mismas condiciones, con restricciones en X, en Y y en Z, y con liberación en los ejes X e Y. Aquí se puede crear un nuevo tipo de apoyo, editarlo. Bien. Bien, entonces estamos en el programa de cálculo estructural, RFM, y ahora quisiéramos mejorar nuestra estructura con respecto al diseño, con lo cual vamos a, por ejemplo, vamos a mostrarlo. Vamos a
dejar de mostrar resultados. Por ejemplo, y las cargas tampoco quiero verlas. Bien. Por ejemplo, esta superficie que es de 200, pues vamos a bajar el espesor a 160 milímetros. Y también cambiamos el modo alambre. Aquí vamos a insertar una viga. Primero insertamos una línea. Podemos insertar una barra directamente, pero vamos a hacerlo mediante una línea. Bien. Y esta línea, con un doble clic, vamos a hacer en la pestaña barra que haya una barra disponible. La barra vamos a tener que crear una nueva sección que va a ser un rectángulo de unas dimensiones de 300 por 800 milímetros. El hormigón se va a ser el material y aceptamos. Y este tipo de barra, en vez de ser un tipo de barra viga o normal, viga o pilar, va a ser de tipo nervio. El tipo de nervio, si lo editamos, vamos a ver que es una viga que está integrada en la superficie. En este caso va a estar en el lado más Z, puede estar en el lado menos Z. Va a estar integrada en la superficie, incluyendo los esfuerzos internos también de la losa. Va a detectar la superficie contigua automáticamente y en este caso lo vamos a poner a L octavos. O también lo puedo seleccionar la superficie. Aquí también puedo seleccionar la superficie. Bien, aceptamos y aceptamos. Y si cambiamos al modo renderizado, vemos que tenemos la viga en T o viga maestra para aguantar este peso. Aquí vemos un espacio, pero este espacio es porque tenemos la visualización en el renderizado solo una superficie, sin espesor. Esto se puede cambiar en mostrar, modelo sólido, superficies, relleno, incluido espesor. Bien, aquí veríamos que está integrado. Vamos a cambiar relleno. Y también podemos hacer una modificación más. Antes también, cuando hemos importado, también podemos comprobar las secciones. Y se importaron correctamente los valores y también los materiales. Todo de hormigón. C30, 37. El hormigón aquí lo podríamos cambiar si quisiéramos a otro material. Cancelamos. Y por último, vamos a insertar otra modificación que va a ser un hueco aquí. Para ello cambiamos el origen de trabajo en el primer piso y vamos a insertar un hueco para, por ejemplo, hueco de la escalera. Bien, entonces tenemos unas modificaciones que son tres modificaciones: el ancho, la viga y el hueco. Bien, volviendo a RFM, vamos a importar el modelo y entonces vamos a actualizar la estructura existente. Da igual si quitamos los objetos ausentes y no hace falta que importemos las cargas porque solo nos interesa el diseño estructural. Iniciamos. Y en unos segundos vemos que hemos actualizado. Bien, tenemos unos pequeños avisos. Hemos actualizado la estructura. Vemos primero el hueco, después vemos también el espesor de 160 milímetros y también vemos la viga que era de 300 por 800.
Bien, visto este ejemplo, pasamos ya al último ejemplo de hoy, que va a consistir en un ejemplo más complejo. Vamos a cerrar también en RFM. Va a consistir en un ejemplo más complejo que nos recuerda a nuestro primer seminario, donde vemos una estructura aporticada con... Es una estructura metálica con hormigón armado o concreto reforzado. También si vemos la vista con el modelo analítico, vemos unas cargas horizontales, verticales, vemos unas condiciones de apoyo especiales y también vemos unas articulaciones. Todo esto vamos a exportarlo a RFM con el Drupal link Export Model. Vamos a crear una nueva estructura y aplicamos las cargas también. Sí. Bien. Iniciamos la exportación y en unos segundos tenemos la estructura exportada correctamente. Comprobamos el hormigón, el acero, las secciones automáticamente todas. Vemos las articulaciones en RFM son círculos blancos y los apoyos, que se ha exportado todo correctamente. También podemos comprobar las cargas, peso propio, nieve, viento, carga viva. Y las combinaciones también se exportaron. Bien. Vamos a, por ejemplo, vamos a hacer unas modificaciones. Por ejemplo, vamos a seleccionar los redondos, podemos hacerlo uno a uno o más rápido mediante vistas, barras por sección RD300. Bien, 30, perdón. En RD30, pues lo seleccionamos todo. Vamos a hacerlo bien. Y con un doble clic podemos editar el tipo de barra. En vez de viga, vamos a cambiarlo a tipo barra tracción. Este tipo de barra es un tipo de barra especial que va a trabajar solo a tracción, también llamada tensión en América, y no nos va a trabajar a compresión. Cuando haya compresión no se va a considerar en el cálculo. Como pueden ver, en RFM hay muchos tipos de viga. Estos tipos de viga para el cálculo estructural no están en Revit Structure, pero pueden que estén en el futuro. Y bien, seleccionamos el tipo de barra tracción y hemos cambiado automáticamente todos a barra tracción. A continuación, cancelamos la vista. Cancelar, ocultar, todo. Bien. Vamos a iniciar el cálculo y diseño con el módulo de acero RSteel EC3. También podemos hacerlo con RSteel ISC y también otra normativa. En este caso, con el código 3 seleccionamos todas las barras. Vamos a utilizar el anejo nacional genérico europeo. Vamos a seleccionar todos los casos de carga. Las combinaciones no. Los casos no, todas las combinaciones, perdón. Y en las secciones vamos a optimizar, por ejemplo, las barras transversales y P600, pues vamos a tratar de optimizarlas de la serie actual. También los pilares P600 de la serie actual. Y con esto ya podemos hacer un diseño según el Eurocódigo 3 de las barras metálicas. Va a tardar unos segundos y mientras aprovecho para comentar que hay muchos clientes que realizan el cálculo en Drupal y después lo importan a Revit Structure para obtener planos, por ejemplo, planos de detalle. También está Autodesk Structural Detailing para planos de armado, de refuerzos, de armaduras, de refuerzos.
de hormigón, de concreto, y al final de este seminario vemos algún proyecto real donde se ha utilizado ambos programas. Como ven, Autodesk y Drupal colaboran conjuntamente para realizar estas importaciones y exportaciones. Bien, tenemos un resultado y en las secciones vemos que la sección que antes era en la viga transversal de IP600 ahora es IP400 y el pilar ha cambiado a IP360. Bien, importante exportar todas las secciones a RFEM porque están en el módulo pero no a RFEM. Bien. Sí. Bien. Aceptamos y ya tenemos nuestras secciones modificadas y a continuación volviendo a Revit vamos a importar el modelo con actualización de la estructura existente y también importante, bueno, en este caso no vamos a aplicar las cargas porque no nos interesa, con lo cual iniciamos la importación. Y en unos segundos vemos que efectivamente nos ha actualizado los pilares IP360 y aquí las vigas a IP400. De manera directa, sin utilizar un archivo, abrirlo de manera directa. Bien, con esto hemos terminado el seminario web de hoy. También podríamos crear un archivo en RFEM, crear un archivo nuevo y una vez terminado en RFEM exportarlo a Revit Structure. Esa sería la última situación de importación-exportación. Bien, pero por hoy vamos a terminar el seminario web de hoy. Les invito a visitar nuestra página web drupal.com y en nuestra página web pueden ver que tenemos una página sobre la planificación BIM donde pueden ver mucha información sobre el intercambio de datos BIM. De hecho, Drupal es socio de Building Smart y también fue patrocinador de la semana BIM en Múnich. De hecho, lleva 10 años en desarrollando interfaces BIM, tales como IFC también. Pueden visitar nuestro blog. En nuestro blog es muy interesante cualquier proyecto que busquen o, por ejemplo, cualquier cosa que necesiten, pueden buscarla y ahí tenemos muchos artículos publicados. Por ejemplo, este proyecto fue realizado con ambos programas y también si no están familiarizados con el programa les invitamos a descargar la versión de prueba de 30 días, RSTAP o RFEM y descargar. Y también tenemos unos archivos de ayuda para principiantes con un ejemplo introductorio, tutoriales, vídeos de introducción y los seminarios web. Los seminarios web, este se ha publicado hoy y también pueden revisar de manera gratuita los seminarios web anteriores. Bien. Con esto terminamos la serie de seminarios web de este año, en español, digamos que del 2013 a enero 2014. Durante este año 2014 vamos a publicar también nuevos seminarios web en español.
Les invito a estar atentos a nuestra página web para recibir la información o apuntarse al boletín de noticias. Y con esto vamos a despedirnos hoy. Muchas gracias por su asistencia, muchas gracias por su tiempo. Espero que les haya sido de utilidad. Y bien, nos vemos hasta en el próximo seminario web. Un saludo.